Jóvenes, que Dios les bendiga. Qué bueno poder alabar al Señor juntos. Quiero invitarles que se dirijan al libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 4. Hemos llegado al final de este libro. Si quizás ustedes nunca habían estudiado un libro de la Biblia completo, hoy ya pueden decir de que lo han hecho. Después de esta noche vamos a concluir con lo que es el libro de Ruth. Entonces diríjanse a Ruth capítulo 4. Y voy a dar lectura a todo el capítulo. Si se dieron cuenta, no tuvimos lectura bíblica antes y la idea era porque quiero leer este último capítulo aquí todos juntos. Yo voy a llevar la lectura, ustedes solo tienen que ir prestando atención. Ruth capítulo 4, y dice así la palabra de Dios. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Versículo 4. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Versículo 10, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lagar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Oremos, jóvenes, por un momento.
Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por este tiempo que podemos compartir juntos, por el hecho de que, como ya lo hemos hecho, podemos usar nuestras voces para exaltar tu nombre, para proclamar las verdades de tu palabra, Señor. Pero ahora queremos adorarte al estar atentos, al estar concentrados, al estar prestos, Señor, para escuchar y recibir tu palabra, Señor. No simplemente escuchar por escuchar, sino escuchar, Señor, para poder obedecer tu palabra, para poder ser hacedores de tu palabra, Señor, vivir por tu palabra, Padre. Señor, ayúdanos, danos entendimiento, danos sabiduría. Ruego por la vida de estos jóvenes para que hables a sus corazones en esta noche, Señor, y me uses a mí, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de los Salmos, en el capítulo 30, no tienen que ir ahí necesariamente, aunque si quieren hacerlo está bien, pero en el libro de los Salmos, en el capítulo 30, en los versículos del 4 al 5, David escribe este salmo y expresa unas palabras pero muy reconfortantes para nosotros. Él está obviamente en una manera expresando su angustia al Señor, porque David constantemente era asediado, era atacado por enemigos. Y él en los versículos 4 al 5 del Salmo 30 hace esta afirmación, esta declaración, y lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, porque da un poco más claro la idea de lo que él quiere decir. Y dice lo siguiente: cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre. Versículo 5, porque su ira, dice él, es solo por un momento. Él nos da la razón del por qué debemos alabar a Dios. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. David reconoce en este salmo de que los sufrimientos, las aflicciones, los momentos de prueba, de dificultad en esta vida, no son perpetuos, no son eternos, solo duran un instante, son temporales. Por eso él dice, su ira es solo por un momento, el llanto puede durar toda la noche, solo es algo temporal. Pero el salmista reconoce que después del llanto, después de la aflicción, después del dolor, viene un gozo que es eterno, un gozo que es perdurable, un gozo que sobrepasa a la aflicción. Y obviamente ese gozo solamente puede venir de Dios. Y una situación similar es la que encontramos en todo este libro de Ruth, y específicamente en este capítulo 4. En los primeros 3 capítulos ya hemos visto cómo diferentes eventos, diferentes circunstancias se han ido desarrollando en la vida de Noemí. Hemos visto cómo esta mujer al inicio de este libro es llevada por su esposo a una tierra extranjera, a Moab, siendo ellos israelitas. Y estando en Moab viene una crisis. Se muere su esposo y un tiempo después se mueren sus hijos, quienes se habían casado con mujeres moabitas. Y entonces Noemí se encuentra en esa situación difícil, se encuentra en una crisis, está enfrentando pérdida de padre, de esposo y de hijos, y también se encuentra en una tierra que no es su hogar. Y entonces obviamente Noemí se descarga, por decirlo de una manera, en su queja hacia Dios, le dice a Dios que Él ha testificado contra ella, que Él ha actuado en contra de ella, que Dios la ha puesto en esa aflicción, en esa situación difícil. Y entonces Noemí toma una decisión. Ella decide regresar a su tierra, decide regresar a la tierra de la promesa, a Israel específicamente, a Judá. Pero no regresa sola. Y ahí donde empieza Dios a obrar. Obviamente Él empieza a obrar desde el inicio, desde las muertes de su esposo y de sus hijos, y ya hablamos de eso. Parte de la disciplina de Dios por la desobediencia de sus hijos. Pero ella regresa y una de sus nueras regresa con ella, Ruth. Y es entonces donde por medio de Ruth Dios empieza a obrar en la vida de Noemí. Dios empieza
Y es lo que vamos a ver en este capítulo 4, a restaurar la vida de Noemí. Dios empieza a transformar esa amargura en la cual ella se encontraba al final del capítulo 1, cuando dice: yo antes era Noemí, era agradable, era dulce, ahora soy Mara, dice, ahora soy amarga. Y entonces Dios, a partir del final del capítulo 1 y en adelante, y lo que hemos visto hasta el final del capítulo 3, ha estado orquestando una serie de circunstancias, de situaciones. Ruth llegando a los campos de Booz, encontrando gracia delante de los ojos de Booz, Booz bendiciéndole de una gran manera, dándole para que ellas se sustenten por largo tiempo de alimento. Y al final del capítulo 3 quedamos con Booz buscando una solución para la problemática de Ruth y en última instancia de Noemí, el cual era buscar un redentor para ellas, buscar a alguien que les sustentara, que les protegiera, ya no simplemente por una temporada, pero para el resto de sus vidas. Y en todas esas situaciones vemos la mano de Dios. Por eso les recuerdo el título que le dimos a todo el libro: la providencia continua y oculta de Dios en la vida de sus hijos. Y Dios empieza a restaurar la vida de Noemí. Y Dios empieza a obrar de una manera que aquella mujer que dijo que era amarga, ahora otra vez va a volver a ser dulce, agradable. Porque ahora, al final de esa aflicción, como dijo el salmista, así como su llanto duró toda una noche, para ponerlo en una manera, a la mañana iba a venir el grito de alegría para Noemí. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en este capítulo 4, la última escena de esta historia. Y quiero que aprendamos en esta noche 3 maneras en que Dios restaura al creyente que está en aflicción para que tenga un gozo incomparable. 3 maneras en que Dios restaura al creyente que está en aflicción para que tenga un gozo incomparable. Porque, jóvenes, de la misma manera que Dios obró en las vidas de Noemí, en la vida de Ruth, en la vida de Booz, hace más de unos 3,000, 4,000 años atrás, de la misma manera Dios obra todavía hoy en la vida de sus hijos, en la vida de los creyentes. Si ustedes han puesto su fe en Cristo, Dios no les va a dejar abandonados. Dios siempre está obrando en sus vidas y nunca lo va a dejar de hacer. Así que quiero que veamos estas 3 maneras en las que Dios restaura al creyente que está en aflicción para que tenga un gozo incomparable. Y quiero dejar desde ya claro que el hecho de que Dios obra a nuestro favor, obra en nuestras vidas, no significa que no vamos a pasar por aflicciones, sino que el punto es de que en medio de la aflicción tenemos certeza, tenemos confianza de que Dios está obrando, de que Dios está en control, aun y cuando nosotros sentimos que no estamos en control, y eso es cierto, pero Dios sí está en control de cada una de nuestras situaciones. Ahora, ¿cuál es la primera manera que encontramos aquí? La primera manera en la que Dios restaura al creyente. Bueno, teniendo una disposición misericordiosa. Teniendo una disposición misericordiosa, versículos 1 al 12. Ahora es interesante, si ustedes han prestado atención a lo que hemos visto en este libro, la historia de Ruth abre con muerte y vacío. Pero al final de este capítulo 4, vemos de que esta historia cierra con vida y plenitud. Un completo contraste. El último capítulo de este libro cierra el círculo de esta historia, pasando de una situación amarga a una situación de bendición. Entonces observen la primera manera, teniendo una disposición misericordiosa. Versículos 1 al 12. Observen el verso 1. Esta es la última escena de este relato. Booz entonces, recuerdan al final del capítulo 3, versículo 18, Noemí le dice a Ruth: espérate, ten paciencia, ahora esperemos, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y el capítulo 4 inicia justo después de las palabras de Noemí a Ruth. No es que pasó una semana, no pasó un mes, no pasó un año, sino que Booz, siendo un hombre fiel a su palabra, y la confianza que Noemí expresó en él. El versículo 1 es justamente ese día. Recuerden, toda la noche anterior había estado Ruth con Booz en la era. Y llegamos en el capítulo 4, es ya el día siguiente. Y entonces nos dice el verso 1, Booz subió entonces a la puerta y se sentó ahí. Y la puerta ahí está hablando de la entrada de la ciudad. Y es interesante, en aquellos tiempos
en la entrada de la ciudad o en esta puerta de Belén, era el centro socioeconómico de la ciudad, porque ese era como el cuello de botella por el que todo el mundo entraba y salía para realizar sus actividades cotidianas. Y ahí hacían diferentes actividades relacionadas con seguridad militar, con la actividad de mercadeo, transacciones legales, asuntos administrativos, reuniones ceremoniales, y también hacían ciertos rituales religiosos. En la Biblia y en el Antiguo Oriente se supone que la puerta es un lugar donde se mantiene la justicia, donde se ejercen actos de justicia. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces Booz sube a la puerta, se sienta ahí esperando, porque él sabe que ahí es donde esa persona, ese otro redentor, va a pasar por ahí. Él sabe que ahí se iba a encontrar con esta persona. Y entonces, he aquí, dice, pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Recuerden, Ruth viene a Booz y le pide a él que sea su redentor, que él sea ese pariente redentor para ellas, que sea él quien la tome a ella por esposa. Pero Booz dice, estoy dispuesto a hacerlo, pero hay un pariente más cercano. Hay alguien que tiene el derecho antes que mí. Y eso es lo que está haciendo Booz en la puerta. Está sentado, está esperando. Y entonces dice, he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Ahora es interesante porque no menciona el nombre de este pariente. El texto solo nos dice que Booz dijo, fulano. Y quizás es porque obviamente, como vamos a ver más adelante, este no es un personaje que tiene gran incidencia en esta historia. Eso es lo que estaba buscando Booz, pero no es lo que sucede. Y al parecer su nombre realmente no es de importancia para el autor y por eso solo lo etiqueta como fulano. Entonces él llega, se sienta, versículo 2, entonces él tomó, ¿quién? Booz, a 10 varones de los ancianos de la ciudad. ¿Y quiénes eran estos ancianos? Bueno, lo que indicaba la designación de anciano era la función y no exclusivamente la edad. No estaba hablando de hombres avanzados en edad específicamente, estaba hablando simplemente de hombres, escuchen bien, que eran aceptados y respetados por el pueblo. Hombres que eran tenidos en alta estima. Y entonces Booz toma a 10 de estos varones. Ellos usualmente siempre se encontraban en la entrada, en la puerta de Belén. Y entonces toma a 10 de estos varones y les dice, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Versículo 3. Y vean cómo Booz va procediendo de una manera recta, de una manera justa, de una manera legal y transparente. Y esto era algo normal en aquellos tiempos. Cuando dos individuos querían resolver una situación o querían llevar a cabo una transacción, ya sea de tierras, de dinero, de mercancía, siempre se traían diferentes personas para que fueran testigos, y usualmente eran estos ancianos. Y ellos entonces eran testigos de esa transacción, para que todo entonces quedara, como decimos nosotros en buen hondureño, cuentas claras. Versículo entonces 3. Luego dijo al pariente, ahora Booz le presenta la situación. Noemí le dice que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Versículo 4. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces Booz le presenta la situación. Ahora es interesante, observen, aquí en estos versículos, él no habla de Ruth. Él no empieza diciéndole, hay una mujer moabita que está casada con un hombre israelita y ella es viuda, no. Él primero le menciona a las tierras. ¿Y por qué le menciona primero la parcela de Elimelec y no a Ruth? Bueno, es porque en principio la tierra y la viuda estaban intrínsecamente ligadas. Si él decidía tomar la tierra, por implicación tenía que tomar a la viuda, si es que había una viuda. Lo más natural es que el que tiene derecho de redención se le haga mención de la disponibilidad de la tierra. Porque como hombres de negocios, ellos obviamente estaban pensando en qué bienes podían adquirir, no simplemente estaban pensando en obtener una esposa. Y por eso Booz le dice primero que Noemí, la cual ha regresado del campo de Moab, vende una de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec.
Y es interesante porque la idea de esa palabra vender, como nosotros la entenderíamos hoy, en este contexto es un poco diferente. Obviamente la idea de esa palabra es un traspaso de cierta posesión por una cantidad de dinero. Pero cuando esa venta incluía un terreno, como en este caso, o sea, la parcela de Elimelec, esa transacción era diferente. ¿Por qué? Bueno, según Levítico capítulo 25, y por tiempo no podemos ir a leer ahí, pero pueden tomar nota y después ustedes leerlo en casa. En Levítico 25, la tierra que Dios le daba a cada descendencia, a cada clan, a cada familia, no se podía vender de una manera perpetua, o sea, para siempre. Eso lo dice en el versículo 23 de Levítico 25. La venta entonces aquí equivalía a un alquiler a largo plazo, hasta el año del jubileo. La intención era que la tierra permaneciera en la misma familia o clan al que Jehová la había dado. Por eso es que cuando se moría el hombre a la cabeza de la familia, o había uno de los hijos de este hombre que estaba casado y se moría, por eso su hermano o su pariente más cercano tenía derecho a casarse con esta viuda, con la viuda de su hermano o cuñado. ¿Por qué? Porque así las tierras, las posesiones de ellos quedaban dentro de la misma descendencia, dentro de la misma tribu. En este caso, Elimelec era de la tribu de Judá. Y entonces no podía venir alguien, digamos, por ejemplo, de la tribu de Benjamín y adquirir esas tierras. Porque la idea era que todos dentro de esa tribu tuvieran posesión de esas parcelas por el resto de sus generaciones. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Por eso vos primero busca a este pariente más cercano y después él obviamente es el que tiene ese derecho. Versículo 5. Al final del verso 4 él dice, entonces, cuando le pone lo de la tierra, él dice, está bien, yo voy a redimir esa tierra, yo voy a tomar posesión de ella. Versículo 5, entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces, observen, ahora él menciona a Ruth, y ahora que él dice que acepta esta transacción, ahora vos en el verso 5 menciona a Ruth. El mismo día que compres las tierras de manos de Noemí. Y como ya lo he mencionado, esa compra no involucraba un intercambio de dinero o de mercancía, sino que la idea de esa palabra comprar es entregar o adquirir. Entonces, si este fulano, este pariente cercano adquiría esa tierra, al mismo tiempo él ahora estaba asumiendo responsabilidad de mantener a estas viudas, tanto a Noemí como a Ruth. Mantener a Noemí por ser de la familia de Elimelec, y Ruth obviamente debía tomarla como esposa. Y dice al final del verso 5, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Y cuál es la idea ahí? Bueno, es levantar descendencia, para que no se perdiera el nombre del esposo de esta viuda. Y es aquí entonces donde entra un concepto que se llama la responsabilidad moral. Porque realmente si uno lee las leyes o lee el Pentateuco, donde se establecen las leyes de este matrimonio de levirato, no sé si lo recuerdan, pero la semana pasada lo expliqué un poco, el levir, que era cuando, digamos, yo tengo un hermano y mi hermano se casa y entonces mi hermano se muere, yo entonces tengo por responsabilidad el casarme con mi cuñada, o sea, con la mujer de mi hermano que ha quedado viuda. ¿Para qué? Para levantar descendencia para mi hermano. No es directamente mi descendencia, sino la descendencia de mi hermano. Yo sé que eso en términos para nosotros hoy suena un poco raro, pero así es como sucedía en aquel tiempo. Pero, ¿qué sucede aquí? Que ni Booz ni este fulano eran hermanos de Malón, quien se había casado con Ruth. Realmente no eran hermanos de él, o sea, eran simplemente parientes cercanos, quizás primos, tíos, qué sé yo, pero no realmente tenían la responsabilidad de tomar a Ruth como esposa. Y por eso es que aquí entra la responsabilidad moral. Booz estaba dispuesto a adquirir la tierra, pero
yendo él un paso más allá de lo que la ley le exigía, él estaba dispuesto a casarse con Ruth. Y eso es lo que él está diciendo a este fulano. Está bien, quieres adquirir la tierra, perfecto, pero también asume esa responsabilidad moral de casarte con Ruth. Y observen entonces la respuesta del pariente, versículo 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Interesante, y para si quieren leer un poco más acerca de eso, del matrimonio, del levirato, pueden apuntar ahí Deuteronomio capítulo 25, ahí es donde encuentran las leyes sobre ese matrimonio de levirato. Deuteronomio 25, específicamente versículos 5 al 10. Ahora, versículo 6. Ahora él, ya que Booz viene y le pone esta situación, no simplemente vas a adquirir la tierra, sino que también cásate con Ruth. Toma a esta mujer moabita, o sea, la viuda del difunto, como tu esposa. Y ahora entonces este hombre dice: espérate, ¿cómo está eso? Dice él: no puedo redimir para mí, dice él, no sea que dañe mi heredad. Y la idea ahí de dañar es de echar a perder o de estropear. ¿Y por qué él dice esto? Porque la implicación de lo que él está diciendo es de que al tomar a Ruth como esposa, implicaba levantar descendencia, como ya lo he mencionado, la cual obviamente implicaba para él un costo de manutención, mantener a Ruth, pero también mantener a esa descendencia que él le iba a proporcionar a Ruth. Y la situación era que no simplemente iba a levantarle descendencia a Ruth, sino que los hijos que él iba a tener con Ruth iban a venir a ser herederos de esa tierra que él estaba obteniendo en ese momento. O sea, al final él no se iba a quedar con esa tierra, no iba a ser posesión de él, sino que al crecer los hijos de Ruth, al tener esa descendencia con ella, ahora ellos eran los herederos directos de esa tierra. Entonces, realmente, como diríamos nosotros, es trance para atrás. Él iba a invertir en esa tierra, pero no iba a obtener como un beneficio de regreso. ¿Por qué? Porque esa tierra iba a pasar luego a los hijos que iba a tener con Ruth. Y le iba a tocar de paso, no solo mantener esa tierra, pero mantener a Ruth y mantener a los hijos que iba a tener con Ruth. Entonces, obviamente, él dice: voy a echar a perder realmente mi propia heredad. Versículo 7. Ahora, el autor de este libro nos da un dato bien interesante. Y observen lo que dice el verso 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Y la razón por la cual encontramos como esta nota, este paréntesis en este relato, es porque parece que esta costumbre ya en este momento de la historia se había perdido. Ya era algo que no se practicaba para los que vinieron a leer esta historia de Ruth allá en los tiempos de David. Entonces el autor añade esta nota y el versículo 8, entonces él la añade porque en el versículo 8 eso es lo que va a hacer este pariente cercano con Booz. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato y se lo dio entonces a él. Significando entonces, esta era como una manera de poder mostrar, recuerden, estaban los ancianos, 10 de estos ancianos ahí sentados, habían otras personas del pueblo que estaban alrededor observando lo que estaba pasando acá. Y en eso de entregarle el zapato a Booz, estaba como de una manera pública, de una manera bien clara, diciendo: estoy otorgando mi derecho de redención a Booz. Entonces, versículo 9. Y Booz dijo a los ancianos, ahora Booz se dirige a todos los que están ahí, los testigos de esta transacción: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, o sea, darle descendencia a Ruth para Malón, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lagar. Vosotros sois testigos hoy. Y los ancianos entonces en el versículo 11 aceptan ser testigos de esa transacción. Y ahora ellos en una manera
declaran una bendición para vos. Observen versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Ahora es interesante porque hacen mención de Raquel y de Lea. Y dice que estas fueron las que edificaron la casa de Israel. Y es un dato muy importante que ellos hacen. Mencionan primero a Raquel porque ella fue estéril por muchos años, recuerden. Ella no podía concebir hijos y después de cierto tiempo Dios le concebió a ella, le dio para que ella pudiese tener hijos, y ella tuvo a Benjamín y tuvo obviamente a José. Y menciona a Lea porque de ella vino obviamente Judá, que es de la tribu de la cual es Elimelech, que es del linaje de donde iba a venir David, como lo vamos a ver más adelante. Entonces es interesante que ellos hagan mención de estas dos mujeres porque hay ciertas implicaciones teológicas con ellas. Versículo 12. Continúa la bendición, o en una manera la oración que ellos están proclamando en favor de Booz. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y ahora ellos le están diciendo a Booz que tenga una descendencia abundante y que sea distinguida. Y en una manera la petición de ellos parte, jóvenes, de la base de que los hijos son un regalo de Dios para los padres. Los hijos son una bendición de Dios para los padres. Ahora, lo que estas personas, estos ancianos de la entrada de este pueblo no se imaginaban al emitir esta oración para Booz es de que de la línea de Booz, de estos hijos que iban a tener con Ruth, saldrían los reyes más destacados de Israel, incluyendo obviamente a David, pero viendo un poco más adelante, de esa misma línea iba a salir Jesucristo. De esa misma línea iba a venir el Mesías. Bueno, esa es la primera manera en la cual Dios obviamente restaura al creyente. Dios obra siempre de una manera en la cual Él manifiesta, Él tiene esa disposición misericordiosa y la vemos ejemplificada en Booz. Recuerden, Dios está detrás de escena, obrando en cada una de estas situaciones. Dios está en una manera moviendo el corazón de Booz para mostrar gracia para con estas mujeres, para buscar ser el redentor de estas mujeres. Así que en última instancia, jóvenes, lo que vemos aquí es como Dios es ese Padre que está siempre con toda la disposición, con todo el deseo, con todas las ganas de poder obrar misericordiosamente por sus hijos. Y lo vemos ilustrado en Booz. En una manera lo vemos, aunque sea de una manera imperfecta, pero en Booz podemos ver un pequeño retrato de cómo es que Dios obra por nosotros en el día de hoy. De diferentes maneras. Puede ser utilizando a diferentes creyentes, diferentes personas para suplirnos en tiempos de necesidad. Y muchas veces Él directamente pone su mano y obra en favor de nuestras vidas. Pero ahora observen la segunda manera en la que Dios restaura al creyente, otorgando una provisión amorosa. Versículos 13 al 17. Entonces Booz concreta esa transacción. Ahora él sí puede asumir ya como redentor. Entonces versículo 13. Empezamos a ver la conclusión de este relato. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Eso lo que dice es que ahora ella fue su esposa. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y para los que están tomando nota, subrayen esa última oración del versículo 13. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. No podemos pasar por alto esos detalles del texto, jóvenes. Lo que nos permite ver eso nuevamente, la providencia, la soberanía de Dios. Nosotros no venimos a este mundo, jóvenes, por voluntad propia. Ninguno de los que estamos aquí en este salón, antes de nacer, tomó la decisión o la determinación de decir: voy a nacer en este día, voy a nacer en este año, voy a nacer de estos padres. Ninguno de nosotros pudo tomar esa decisión. Dios es el que concede el que un hombre y una mujer puedan concebir a un hijo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dios en una manera
bendiciendo tanto a Booz como a Ruth. Recuerden, Ruth estuvo casada con Malón como por unos 10 años. Si se acuerdan en el capítulo 1, dice que estuvieron como 10 años en Moab. Y en ninguno de esos años ellos tuvieron hijos. Es interesante, estuvieron 10 años en Moab, se casaron con estas mujeres moabitas y en ningún momento levantaron descendencia. Y en el momento que ahora Booz toma a Ruth por mujer, se nos dice al final del verso 13, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y es increíble cómo vemos cómo los planes de Dios son tan perfectos. Él obra de una manera que nosotros no podemos entender, no podemos comprender, pero Dios, quien es altamente sabio, quien es omnisciente, omnipotente, Él sí sabe el por qué hace las cosas como las hace. Versículo 14, y las mujeres decían a Noemí, las vecinas, aquellas que en capítulo 1 habían dicho, y no es esta Noemí, ahora ellas son las que le dicen a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Las mujeres de Belén que habían observado la soledad de Noemí cuando regresó allá en el capítulo 1, versículo 19, ahora ellas alaban, exaltan a Dios. Vean en una manera lo que produce la soberanía, la providencia de Dios en favor de sus hijos. Produce en una manera alabanza dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y es interesante, observen que dicen ellas, que hizo que no te faltase hoy pariente. El significado literal de esa palabra pariente es redentor. Pero aquí ellas ya no están hablando de Booz. ¿De quién están hablando ahí? Y les recuerdo el significado de la palabra redentor, por si no lo recuerdan o no lo habían apuntado. Redentor básicamente significa uno que puede librar a un miembro de su clan o grupo familiar, escuchen bien, de una situación de aflicción, angustia o peligro. Uno que puede librar a un miembro de su clan o grupo familiar de una situación de aflicción, angustia o peligro. Entonces, las mujeres aquí alaban a Dios por proveer un redentor para Noemí. Recuerden, ella antes en ese momento era una anciana viuda que humanamente estaba desprovista de un descendiente que fuese el proveedor para su vejez. Y lo que vemos ahora es que ellas dicen, ahora Dios te ha provisto de un redentor. Ahora Dios te ha provisto de alguien que en un futuro va a cuidar de ti. Te va a brindar protección, te va a brindar seguridad. Y es importante notar, jóvenes, cómo todo este libro de Ruth está lleno de bendiciones y alabanzas de parte del pueblo de Israel. Lo vemos en el capítulo 1, versículos 8 al 9, capítulo 2, versículo 4, versículo 12, versículo 20, capítulo 3, versículo 10, aquí en el capítulo 4, en versículos 11 al 12 de parte del pueblo, y aquí en este capítulo, versículo 14, donde vemos estas mujeres que están alabando a Dios una y otra vez. La gente maravillada, la gente extasiada, la gente exaltando a Dios por su obrar en la vida de las personas. Y dice al final del versículo 14, cuyo nombre, hablando de ese hijo que acaba de tener Ruth con Booz, será celebrado en Israel. Y la idea aquí habla de alguien que sea proclamado su nombre. O sea, que sea alguien de renombre, que sea reconocido, que sea famoso, por decirlo de una manera. Versículo 15, el cual, hablando siempre del hijo de Ruth, de ese redentor, de Noemí, el cual será restaurador de tu alma. Restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Y lo que ellas están aquí asegurándole a Noemí es que su estado de desánimo, su estado de amargura, su estado de intranquilidad, su estado de inseguridad acerca del futuro, ahora estaba siendo restituido. Ahora ella misma estaba siendo restaurada por Dios al proveerle a este nieto, a este redentor, a este restaurador. Y observen el verso 15 nuevamente. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ahora es interesante notar algo aquí con esta palabra restaurador. Se me olvidó hacer esta observación. Cuando Noemí se está quejando en el capítulo 1, si ustedes lo recuerdan,
Ella dijo de que Jehová la había hecho volver o la había hecho regresar como vacía. Ella dijo, yo me fui llena, pero he regresado vacía, hablando de su situación familiar. Se había muerto su esposo, se habían muerto sus hijos. Y es interesante, en el español no lo podemos observar, pero en el hebreo en el cual fue escrito el Antiguo Testamento y este libro, esa palabra restaurador es la misma palabra que usó Noemí en el capítulo 1 cuando dijo de que Jehová la hizo volver o la hizo regresar vacía. Y ahora estas mujeres de Belén hacen uso de esa misma palabra, ahora en el sentido de que Él es su restaurador, es su redentor, el cual va a hacer volver o regresar el alma de Noemí. Implicando entonces de que debido a la intervención de Jehová a su favor, ahora Noemí ya no iba a estar vacía. Observen eso, jóvenes, no sé si prestan atención, si entienden lo que está sucediendo. La que estaba amarga, la que estaba vacía supuestamente por Dios o por causa de Dios, ese Dios que ella dijo que la había dejado vacía, es el Dios que ahora la está llenando. Está cambiando su situación de amargura a felicidad, de intranquilidad a tener ahora seguridad en ese Redentor. Y entonces versículo 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, y la idea de esa palabra haya es de proveer apoyo, de sostener, y la idea ahí es de criar. Ella crió a este nieto suyo. Entonces versículo 17, y le dieron nombre las vecinas. Y la idea ahí no es realmente de que ellas le pusieron el nombre a este niño, sino que lo llamaron por el nombre que ya le habían dado sus padres. Entonces le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este, dice, o sea, Obed, es padre de Isaí, padre de David. Y aquí, jóvenes, pueden subrayar también esa oración. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Por qué? Porque aquí el autor nos está resaltando lo primordial en el propósito de todo este relato. En una manera nos está diciendo todo lo que se ha venido contando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, es para llegar a este preciso momento, para llegar a este punto. La razón por la cual Dios permitió que se muriera Elimelec, muriera Malón y Kelión, trajera de regreso a Noemí junto con Ruth a Israel, permitiese que Ruth llegase a los campos de Moab, al campo de Booz, que Booz hallase gracia para con Ruth, y Booz decidiese asumir ser el pariente redentor de Ruth, era para precisamente este versículo, para que naciese Obed, y de Obed viniese Isaí, y de Isaí viniese ¿quién? David. Y desde Génesis capítulo 49, Dios, obviamente Jacob, le empieza a dar diferentes promesas o profecías a sus 12 hijos. Y cuando llega a Judá le dice que el cetro nunca se va a apartar, le dice, de su mano. Haciendo referencia de que de su linaje, de su descendencia de Judá, Dios les iba a proveer un rey. Y que ese trono, ese cetro no se iba a apartar de su descendencia. ¿Y de quién era descendiente Elimelec? De Judá nuevamente. ¿Y quién viene entonces de Elimelec? Viene Malón y obviamente se casó con Ruth, él muere, se casa con Booz. Booz era siempre del linaje de Judá, de la tribu de Judá. Y por medio de ellos viene David. ¿Y quién iba a ser David más adelante? El rey más importante de la historia de Israel. Y vemos entonces cómo en este versículo se engloba el propósito de este relato. Dios obra en forma soberana y guía providencialmente las circunstancias y a las personas, quienes al responder de forma apropiada recibirían bendición. Y Él llevaría a cabo su plan, introduciendo en la historia al que sería rey en Israel. Y algo importante que notar aquí, jóvenes, es observen sobre quién está Dios ejerciendo su bendición. ¿Bendijo Dios a Elimelec por irse a Moab, por desobedecer? No. Lo que recibió fue disciplina, fue castigo.
¿Bendijo Dios a Malón y Kelión por casarse con mujeres moabitas y no levantar descendencia? No. Ellos también terminaron pereciendo. Pero ¿qué sucedió cuando Noemí decidió regresar a la tierra de la promesa? En una manera, regresar, volverse a Dios. La bendición empezó sobre su vida. Dios empezó a bendecirla por medio de Ruth, por medio de Booz, y ahora por medio de ellos dos le da un nieto. Y eso, jóvenes, no podemos pasarlo por alto. No esperemos que Dios bendiga nuestras vidas mientras nosotros seguimos siendo desobedientes a Él. No esperemos que Dios obre en nuestro favor si nosotros no queremos saber nada de este Dios a quien decimos llamar Padre. No esperemos que Dios me va a ayudar a librar de una situación de dificultad, de aflicción, si estoy toda la vida renegando cuando tengo que venir a la iglesia. Vengo a la iglesia, pero realmente no me interesa aprender lo que está diciendo el hermano que está enseñando la palabra de Dios. Vengo, pero solo vengo porque aquí van a estar mis amigos y quiero pasar un rato con ellos, pero no me interesa absolutamente nada de lo que va a suceder aquí. Y nos mostramos indiferentes a Dios, pero siempre estamos esperando sus bendiciones. Siempre queremos que Él provea comida para nuestras mesas. Siempre queremos que Él provea para nuestros estudios, que provea para comprar y obtener las cosas que yo quiero tener. Siempre quiero que Él me sane cuando estoy bien enfermo. Pero no queremos someternos a Dios. Y observen que en este relato Dios está bendiciendo, está obrando en la vida de aquellos personajes que estaban dispuestos a someterse a Él. Aquellos personajes que estaban dispuestos a obedecer su palabra. Vean a Ruth, vean a Booz. ¿Cuál es una de las características que podríamos decir de ellos? Eran personas obedientes, eran personas sujetas a Dios, dispuestas a hacer todo con tal de cumplir con la voluntad de Dios. Y Dios entonces está obrando de una forma soberana, está obrando providencialmente y está bendiciendo la vida de estas personas, de esta familia, para llevar a cabo su plan. Pero no podemos pasar por alto el carácter de estos personajes, el cómo ellos estaban sometidos, sujetos a Dios. Y así llegamos a la última manera, cumpliendo su propósito soberano. Versículos 18 al 20. Y aquí lo que encontramos es una genealogía. Nuevamente el autor añade esto para permitirnos ver de dónde viene David. ¿Cuál es el linaje? ¿Cuáles son los ancestros? La descendencia de la cual viene David, quien iba a ser rey de Israel tiempo más adelante de este relato. Versículo 18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Aquí entra Booz en escena. ¿Y Booz engendró a quién? A Obed, a quien acabamos de conocer. Y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró ¿a quién? A David. Y ese es en una manera el punto de este libro, mostrar cómo Dios fue preservando, fue cuidando, fue cumpliendo con su propósito soberano en la vida de toda esta línea, toda esta descendencia, toda esa tribu de Judá. ¿Para qué? Para cumplir con lo que Él había prometido allá en Génesis, de que de esa descendencia, de esa tribu, Él iba a proveerles a un rey. Primera instancia a David, en última instancia a Cristo. Y vemos entonces ese cuidado providencial de Dios, el que el autor nos permita ver esta genealogía, nos permite ver el cuidado providencial de Dios. Y estos acontecimientos que vemos en este libro, que aparentemente podrían ser ordinarios, podrían ser superficiales, revelan la actividad controladora del Dios que es soberano. Y nuevamente, como lo mencioné, la intención de iniciar con Fares en el versículo 18 era para resaltar el hecho de que David era descendiente de la tribu de Judá. ¿Y por qué era importante para el autor resaltar eso? Bueno, para mostrarle a los que iban a leer este libro y para nosotros también que David era heredero al trono de Israel. Para que cuando David fuera puesto como rey, las personas no dijeran: ¿y por qué este cipote que era un pastor de ovejas de la ciudad de Belén va a ser puesto por rey sobre nosotros? Bueno, cuando leyesen ellos este relato de Ruth, iban a saber el por qué. Porque él era de la tribu de Judá, era de ese linaje del cual iba a surgir ese rey. Y entonces David era completamente un heredero
al trono. Así que jóvenes, pensando un poco en aplicaciones para nosotros, en una aplicación específica para nosotros que quiero resaltar, porque hemos visto cómo Dios entonces, en estas tres maneras, Él obra, Él restaura a los hijos o a los creyentes que están en aflicción, con el propósito de que podamos alcanzar un gozo como el que alcanzó Noemí. Este capítulo final y todo este libro realmente hace hincapié en la respuesta de Dios a la oración. Presten atención a esto, porque ¿qué es lo que hacemos y debemos hacer cuando estamos en problemas, cuando estamos en tiempos de dificultad? O quizás los que todavía no han pasado por situaciones difíciles, pero las van a pasar en un futuro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Orar a Dios. Debemos acudir a nuestro Padre Celestial, sin dudar de que Él va a responder. El problema es que muchas veces no oramos porque realmente no creemos de que Dios puede responder a nuestras oraciones. O a veces no oramos porque Dios no responde de la manera que nosotros queremos que Él responda. Muchas veces su respuesta no es lo que yo estoy esperando, o quizás esa respuesta la queremos ya y quizás su respuesta viene hasta un tiempo después. Lo que vemos en esta breve historia de Ruth es cómo está repleta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, está repleta de oraciones de bendición que se pronuncian en nombre de otros. Y todas estas oraciones, presten atención, son respondidas en el capítulo 4. Las oraciones de Noemí por las viudas, por Ruth y por Orfa, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, son respondidas, al menos para Ruth, aquí en el capítulo 4, versículos 10 al 13, cuando obtienen a un redentor, obtienen a un esposo y obtienen descendencia. Las oraciones de Booz por Ruth, allá en el capítulo 2, versículo 12, capítulo 3, versículo 10, se responden aquí también en el capítulo 4, versículos 10 y 11, 13 y 15, cuando Booz le dice que Dios le complete, la llene de bendición más allá de lo que Él le ha dado. Y lo que Booz no sabía es que Dios lo iba a usar a él para bendecir de esa manera a Ruth. Las oraciones de Noemí por Booz, allá en el capítulo 2, versículos 19 y 20, reciben respuesta otra vez en el capítulo 4, versículo 11, 13 y el 21. Siendo Booz esa fuente de bendición, pero él también recibiendo bendición al levantar descendencia para Ruth. Y finalmente las oraciones de los testigos por Ruth y Booz en el capítulo 4, versículos 11 al 12, son respondidas en el versículo 13, versículo 15 y versículos 21 al 22 de este capítulo 4. Y la oración nuevamente de las mujeres de Belén por Obed en el versículo 14 del capítulo 4 es respondida en el versículo 17 y en el versículo 21 al 22, cuando dice que su nombre sea reconocido. Aquí está en la Biblia, nosotros lo conocemos, el pueblo judío lo conoce. Su nombre al final fue reconocido, fue de renombre Obed. ¿Por qué? Porque de su linaje vino David y de ese linaje vino Jesús. ¿Y qué es lo que quiero entonces enfatizar por si todavía no les ha caído lo que estoy tratando de hacerles ver? La respuesta constante y segura de Dios a nuestras oraciones, a la oración y a las peticiones de sus hijos. Independientemente si a mí me gusta o no me gusta la respuesta de Dios, Dios siempre responde. Quizás a mí no me parezca esa respuesta, pero recuerden, yo no estoy en control de mi vida. Mi responsabilidad es someterme bajo la voluntad de Dios, confiar en que sus planes son perfectos y no los míos, confiar en que Él sí sabe el por qué permite que ciertas cosas me sucedan, mientras yo no sé por qué me están pasando ciertas situaciones. Pero lo que nos permite ver el libro es que una y otra vez estos personajes oraron, intercedieron por otras personas. Vean, no estaban orando por sí mismos, esa es otra aplicación también para nosotros. Intercediendo por otras personas, intercediendo por otros miembros del pueblo de Dios y Dios respondiendo a esas oraciones. Así que no simplemente, jóvenes, también nos enfoquemos en orar solo por nosotros, por mis necesidades y yo, y mis oraciones están llenas solo de yo. Ustedes aquí ya, entre muchos de ustedes se conocen, se llevan, ya han formado amistades.
No sé qué tanto conversan de qué está pasando en sus vidas. Es algo que les animaría a hacerlo. ¿Para qué? Para que entonces después ustedes en sus casas puedan estar intercediendo unos por otros. Una actividad que ya hemos hecho con ustedes como en 2 o 3 ocasiones es el poder apuntar peticiones, apuntar acciones de gracias. ¿Para qué? Para orar unos por otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros como su iglesia, como su pueblo. Y vean, lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento. Creyentes, miembros del pueblo de Dios intercediendo por otros. ¿Para qué? Para que Dios bendiga a estas personas que están en aflicción, en calamidad. ¿Y qué es lo que vemos? Dios respondiendo a esas oraciones. Respondiendo siempre también, unido a eso, en la medida que nosotros somos fieles y obedientes a Él. Entonces, jóvenes, vemos la importancia de la oración en este libro. La importancia de que en el momento que yo estoy en dificultad o sé de que Héctor está en un momento de aflicción, puedo con toda la confianza, con toda la certeza venir delante de Dios, mi Padre soberano, para interceder por él. Con la confianza de que Dios va a obrar en su vida, va a traer bendición a su vida de una u otra manera. Pero no podemos ser indiferentes a Dios ante nuestras situaciones actuales. No podemos decir, ¿y para qué voy a orar al Señor si ese no va a hacer nada por mí? No, ese es pensamiento de alguien que realmente no ha conocido a Dios, de alguien que realmente no tiene una relación con Cristo. Y quiero ilustrar para cerrar este punto, esta idea, y quiero que me acompañen al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16. Vean, para que observen de que esto no simplemente es algo que vemos en el Antiguo Testamento, sino que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra hablando con sus discípulos, nos aseguró, nos dio esta misma verdad. Juan capítulo 16, observen el versículo 20. Cristo obviamente está hablando a sus discípulos en el contexto de este pasaje de que Él se va a ir. ¿Por qué? Porque Él iba a ser crucificado. Cristo está aquí dándoles las últimas indicaciones, sus últimas palabras a sus discípulos. Está en la semana donde Él va a ser crucificado, donde Él va a morir. Y obviamente los discípulos al saber esto, ellos están tristes, están afligidos, están desconcertados, están inseguros de qué les va a deparar en el futuro. Ahora, ¿qué va a pasar? Nuestro Maestro, Cristo, se nos va a ir. ¿Y qué va a suceder? Él va a morir. Y Cristo les dice a ellos que sí, es cierto, Él se va a ir, pero que Él les va a mandar a otro consolador. Les va a mandar al Espíritu Santo para que esté con ellos por siempre, por toda la vida. Entonces vean el versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y ellos lo hicieron. Y el mundo, dice, se alegrará. ¿Qué sucedió cuando crucificaron a Cristo? El mundo estaba celebrando la muerte del Mesías. Estaban celebrando la muerte de Cristo. Sus discípulos, por otro lado, estaban ¿qué? Lamentando, llorando, sufriendo. Su maestro acababa de morir. ¿Qué les dice Cristo? El mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, y ahora Cristo les da una ilustración, cuando da a luz, versículo 21, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, ya no hay dolor. ¿Por qué? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22, también vosotros, como diciendo, de la misma manera, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y Cristo los volvió a ver. Cuando Él resucitó, Él se presentó delante de sus discípulos. Y se gozará vuestro corazón. Y nadie, presten atención a eso, nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, cuando Cristo usa esa oración, esa fórmula, de cierto, está hablando de algo completamente seguro. Algo que es más cierto que mi propia existencia, por decirlo de una manera. Y Él dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, que os lo dará. Y versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué les dice eso? Porque todavía ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Y Cristo les está diciendo, les está apuntando lo que iba a ocurrir en Hechos capítulo 2, para los que han estado viniendo los miércoles, de cómo al venir el Espíritu Santo Él iba a confirmar su salvación, iba a confirmar su transformación,
Y entonces ellos por medio del Espíritu podían acercarse confiadamente delante de Dios para pedir todo lo que ellos quisieran. Y por eso Él les dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Ahora está hablando de cuando ya tuviesen el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué, jóvenes? Para que vuestro gozo sea cumplido. Sí, va a haber momentos de tristeza en nuestras vidas. Sí, van a haber momentos donde vamos a estar afligidos, vamos a estar tristes, vamos a estar desesperados, vamos a estar que ya no sabemos qué hacer, no tenemos a quién acudir, no tenemos acciones que tomar. Pero, recuerden las palabras del salmista y lo que Cristo está diciendo aquí. Eso solo es momentáneo, eso solo es temporal. Y lo que viene después de eso es aún mejor. Vuestro gozo, dice Cristo, será cumplido. Cuando estamos aquí en la tierra es cumplido en parte. El que es cristiano genuino, el que tiene el Espíritu Santo morando en él, siempre puede encontrar gozo en medio de la aflicción. Pero lo que Cristo también apunta aquí es que tenemos la certeza, tenemos la seguridad, tenemos la esperanza, y eso nos llena de gozo de que un día Él va a regresar por nosotros. Y cuando Él regrese, todas esas aflicciones, todos esos dolores, todas esas pruebas se van a acabar. Y entonces entraremos a un estado de gozo eterno. Jóvenes, si esto no hace que sus corazones ardan de devoción, ardan de alabanza hacia Dios, realmente me entristecería, porque significaría de que realmente no entienden, no están captando las promesas de Dios para ustedes. Y mi deseo, mi oración es que realmente, quizás no hoy, pero en un punto en sus vidas puedan experimentar eso. Lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos, que su tristeza se convierta en gozo. Que en el momento, quizás la próxima semana, quizás el próximo mes, quizás el próximo año, quizás de aquí a unos 5 años, que ustedes se encuentren en la aflicción más difícil de sus vidas, ustedes puedan recordar por lo menos algo de este sermón y puedan acudir a Dios, acudir a su Padre Celestial, para que Él entonces obre en sus vidas y Él transforme esa tristeza, transforme esa amargura, transforme esa situación de oscuridad en un gozo que es perpetuo, un gozo que solamente se encuentra en Cristo. Jóvenes, por favor, presten atención a esa palabra de Dios. Y si ustedes en esta noche no están seguros de su relación con Cristo, pero en alguna manera este mensaje ha como hecho cosquillas a su corazón, ha tocado algo dentro de ustedes, no desperdicien esta oportunidad para cuando regresen a sus casas o en este momento orar a Dios para que les perdone de sus pecados y entonces pongan su fe en Cristo como su Salvador. Oremos. Padre, te agradecemos, te alabamos nuevamente por tu palabra, te glorificamos, Señor, por estas verdades tan increíbles, Señor. El saber de que tú eres el Padre que disciplina, pero también eres el Padre que es juez justo, ese Padre que es misericordioso, ese Padre que provee de una manera amorosa, ese Padre que cumple, que lleva a cabo su plan soberano. Y cuando llevas a cabo tus planes, Señor, nuestras tristezas, nuestros problemas se acaban, son temporales, y lo que nos encontramos al final de eso es simplemente gozo, un gozo genuino, un gozo real, un gozo que no termina, que no se acaba porque está fundamentado en la obra de Cristo en la cruz. Padre, gracias porque tú estás constantemente restaurando nuestras vidas para que podamos disfrutar, podamos tener ese gozo continuo en nuestras vidas. Señor, te pido por estos jóvenes para que inquiete sus corazones, para que ellos no vean este mensaje, no vean este libro de Ruth con indiferencia, como si no tuviese nada que ver con ellos. Padre, impacta en la vida de estos jóvenes, toca sus corazones,
que quizás no hoy, pero en algún punto en el futuro ellos puedan recordar estas enseñanzas, recordar lo que les hemos enseñado con el hermano Antonio, y que tú puedas hacer crecer, hacer brotar esa semilla que hemos sembrado en este momento en sus corazones. Que puedas permitirles a ellos realmente venir a un conocimiento verdadero y genuino de Cristo como su Salvador, y que no se pierdan, Señor. Que todos los que estamos aquí realmente podamos un día vernos todos allá en eternidad para gozarnos juntos y disfrutar delante de nuestro Salvador y Redentor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.